Pero en Génesis 26 y versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Presta atención, el versículo 15 dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Hermosos estos filisteos, ¿no? ¿Qué? Entonces dice que hubo hambre en toda la tierra en los días de Isaac. A esa región le sobrevino una hambruna y le invitaron cordialmente a Isaac a que se vaya. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones económicas adversas, cuando está faltando para el puchero, normalmente hay líos en el cuadro. Hay líos en la familia, hay líos en la comunidad, hay líos por todos lados, porque la economía muchas veces se transforma en algo que utiliza el enemigo para separarnos. Sin embargo, Dios quiere utilizar aún la desavenencia económica para unirnos. ¿Saben por qué? Porque Dios vino a hablar de dos cosas a este mundo: del reino de Dios y del dinero. No habló de otra cosa. Y al único que le llamó Señor fue al dinero, no a nadie más. Entonces, cuando el Señor dice: donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón, tú tienes que analizarte si realmente tu corazón está en las cosas del reino o en el dinero. Y ahí que toda la gente, la mayoría de todos, sin el Señor, y aún los que dicen tener al Señor, muchas veces se enfocan en querer hacer riquezas, y dicen: para que cuando sea viejo pueda disfrutar de una buena jubilación y de un buen pasar. Y cuando llegan a viejo no pueden disfrutar, porque dice Eclesiastés que eso es un mal muy grande, que Dios puede dar riquezas a quien no puede disfrutarla. Entonces debemos disfrutar de las cosas que el Señor nos da, porque dentro de las cosas que el Señor nos da, cuando miramos a Él primeramente y su reino, también es la prosperidad económica. Decirle a tu compañero: Dios te quiere prosperar. Pero el asunto es que tú no tienes que anhelar prosperar y hacerlo rápidamente, porque se te puede complicar el asunto. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar para verlo desde el punto de vista espiritual, con los ojos de la fe. Porque si hay alguien que había conocido a Dios como proveedor, ese fue Isaac. Porque acuérdense que lo estaban para... Su mismo padre lo iba a sacrificar, holocausto santo, y él sabe muy bien que Dios es un gran proveedor. Entonces Isaac, hijo de Abraham, nos ofrece esta lección muy linda de fe en medio de la necesidad. Todas, absolutamente todas las generaciones de una u otra manera pasan tiempos de crisis, pero el Señor no da la misma solución a todos, sino que las soluciones que Dios da está basado siempre en principios. Entonces decirle a tu compañero: los problemas se superan basándose en principios. Muy bien. En el verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Amén. Y lo bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y de vacas y mucha labranza. Y escuchen bien: y los filisteos le tuvieron envidia. Wow, hay mucho para hablar, pero vamos a darle un enfoque distinto acá. Tan pronto como Isaac recibe la convicción de los principios de siembra y cosecha, tan pronto como Isaac recibe la bendición del Señor de poder sembrar y cosechar en un lugar desértico, donde nadie podía cosechar, donde había hambre, el Señor lo bendijo por su obediencia. El enemigo le tuvo envidia. Dice la Escritura de que toda buena obra despierta envidia en su compañero. Y no está hablando de que realmente sea un enemigo. Está hablando de personas que están contigo, que al momento de que el Señor te prospera en medio de una crisis, no lo pueden entender y se le despierta la envidia. Entonces, la bendición de Dios no te exime de conflictos. Codealo y decirle: la bendición de Dios no te exime de conflictos. ¿Cuántos son bendecidos por Dios acá? Bien. Hay algunos que dijeron amén y a veces no tienen ni para el boleto. ¿Saben qué? Eso es fe. Y el Señor lo vio. Me encanta eso. De que te sientas bendecido, porque realmente sos una bendición para el Señor. Entonces,
No puedes quedarte en esta primera dimensión de fe de sembrar y cosechar. Hay otras cosas que hacer. Abraham, que era el papito de Isaac, él había prosperado. Y cada vez que el Señor lo prosperaba, cada vez que el Señor lo sacaba de una situación, cada vez que el Señor le hablaba cosas importantísimas, Abraham hacía algo. O levantaba un altar, o cavaba un pozo. Y lo dejaba ahí como testimonio para las generaciones futuras, para que entiendan y recuerden, según Deuteronomio 4, que el Señor había hecho algo grandioso en la vida de Abraham, el padre de la fe. Digan, cavar pozos, levantar altares. Cada vez que él hacía algo, que tenía algo que hacer, él levantaba un altar, él cavaba pozo, dejaba un testimonio y Dios hacía algo grandísimo en la vida de este ser, impresionante. Y esto lo heredó como profesión su hijo, Isaac. Lo imitó. Entonces el Espíritu te dice que tú también debes de imitarlo y buscar las corrientes de vida, de agua, en el nombre de Jesús. ¿Ah? Porque para los hijos de Dios siempre hay provisión. Yo espero que estés escuchando esta palabra. Para los hijos de Dios siempre hay provisión. ¿Me está entendiendo bien? Porque es Dios el que te está hablando. Y si tú te consideras hijo, no tanto por el hecho de que tú te consideres, sino porque Él se considera tu padre, entonces la provisión siempre va a estar en tu casa. Más allá de los momentos críticos, más allá de las crisis, porque siempre hay provisión para sus hijos. Pero muchas veces esa provisión está trabada. Muchas veces esta provisión está como que hay que destapar algo, como que está oculta, porque el enemigo se especializa en taparte la bendición. El filisteo que muchas veces te tiene envidia, porque sabe que sos hijos de Dios, muchas veces va a querer tirar tierra en el pozo que trae la vida para ti. Pero hoy es tiempo de destapar los pozos. Digan conmigo, hoy voy a destapar los pozos. Gloria al Señor. En el verso 15, Isaac, se queda en obediencia en esa tierra desértica. Dios le dice, hey, quédate donde estás, porque en este lugar yo me voy a glorificar y te voy a bendecir. ¿Está bien? Se queda allí y comienza a sembrar en una tierra donde había hambruna, no producía nada, y a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que tenía todo en contra, él comenzó a prosperar. ¿Saben por qué? Porque nosotros como cristianos, cuando ponemos nuestros pies, ese lugar se vuelve tierra fértil y santa. Amén. Digan conmigo, cuando piso un lugar, ese lugar se vuelve tierra fértil y santa. Así que no mires las circunstancias, no mires esa situación que voy a decir, está brava. No, no está brava nada. Cree que el lugar donde tú estás se transforma en una tierra fértil. Eso le pasó a Isaac y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy. Isaac se enriqueció, pero fíjate, ¿en qué momento se enriqueció? Digan conmigo, en tiempos de crisis. ¿Cuántos saben que está pasando un momento difícil en nuestro querido país y el mundo entero? Digan conmigo, tiempo de crisis. Ahora digan, yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. Hay una gran diferencia, ¿no? Estamos en Cristo, no en crisis. Entonces vamos a ver estas 4 cosas que pudo hacer Isaac cuando excavó los pozos de su padre Abraham. El primero, el Esek. El pozo que llamó Esek, el pozo que significa contención, significa disputa. De la palabra ocuparse, de la palabra esforzarse. Tiene que ver con esto. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Cada encuentro poderoso que Abraham tenía, Abraham como primera generación, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La primera generación, Abraham, él tenía encuentros con Dios y él lo marcaba, te dije, con altares y con pozos. Él mismo los cavaba, él mismo iba y traía todas las que necesitaba para hacer el altar, las piedras, colocaba ella, las piedras, cortaba la madera del árbol. Él lo hacía todo. Él lo hacía porque entendía lo que era Dios en su vida. Entonces en esos momentos poderosos Dios le daba revelación. En esos momentos Dios le daba o le hablaba de algo muy especial. Entonces tienes que acordarte que Abraham tuvo que salir de la familia, tuvo que dejar a los suyos, vete de la tierra, es decir, pagó el precio y venció.
Muchos de ustedes están pasando por situaciones de pagar precio. Y eso te transforma en una primera generación, en un primogénito. Entonces, Isaac, el hijo de Abraham, que representa la segunda generación, aunque también en la Biblia dice que puede llegar a ser una similitud de Cristo, esta segunda generación, que es Isaac, este jovencito no pagó ningún precio. Este heredó todo el trabajo que hizo el viejo. Esta es la segunda generación. El papá fue el que oró, el papá fue el que obró, el papá fue el que tomó el paso de fe, el papá recibió la promesa y este no movió un dedo. Heredó todo lo que su padre había recibido. Abraham fue el que experimentó el poder de Dios. La primera generación dio su vida. Él recibía de Dios el alimento diario, él recibía la vitalidad. Abraham estaba en la presencia del Señor. En cambio, su hijo heredó y tomó lo que ya su padre en años anteriores había edificado. Ahora, ¿cómo viene la mano acá? Isaac estaba muy contento con la abundancia. Estaba muy contento con lo que había heredado del viejito. Se sentía feliz por haber tenido un padre como Abraham, que había pagado el precio. Pero él no había tenido aún un encuentro sobrenatural de poder con Dios. Había heredado todas las cosas. Simplemente eso, los beneficios. Ahora fíjate en esto, el papá había tenido un poderoso encuentro y había levantado altares, había cavado pozos como señal de que Dios había estado con él. Pero cuando su hijo en la primera lucha, en la primera adversidad que tuvo, en lugar de hacer todo lo que el padre hizo, mandó a los siervos a trabajar por él. Esta es una generación y nosotros nos metemos como si fuéramos esa generación. Una generación donde, tal como Isaac dice, bueno, escúchame, ustedes solucionen mis problemas. Una generación donde nosotros como hijos pedimos a los padres que nos solucionen los problemas. Donde tenemos esa manera de pensar y cada vez más hay más problemas, hay más riñas, más desacuerdo. Porque necesitamos ¿qué? Un encuentro sobrenatural con Dios. Tal cual Abraham. Porque los momentos difíciles no te hacen. Decimos que los pingos se ven en la cancha, pero a veces también se ven los pingos que pierden. Y nosotros somos más que vencedores. Digan conmigo, somos ganadores en el Señor. Es el tiempo de darnos cuenta que nosotros como generación tenemos que ser conmovidos. Somos una generación que heredamos la victoria, heredamos la libertad, heredamos la unción, heredamos el poder, heredamos todo. Hay bendiciones que ya Dios tiene preparado para nosotros, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer este pozo. La tierra abundante es para nosotros. Pero esa tierra abundante hay que conquistarla. Hay pozos de oportunidades que el Señor te quiere dar hoy, pero tenés que cavar, tenés que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia. Entonces tienes que ir a buscar tu herencia. Decirle a tu compañero, ve a buscar tu herencia. Así que Abraham, el padre de la fe, abre un pozo y lo deja para su posteridad, deseando que los hijos de él puedan disfrutar del agua viva que dejaba el pozo, que la familia pueda disfrutar, que todo lo que vinieran puedan disfrutar, que pudieran darle agua al sediento que andaba por ahí. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. Pero los enemigos le tenían envidia. Y ese pozo representa la obra que nuestro Dios, Padre, hace en nuestros corazones. Un pozo que Él ha abierto en tu corazón. Un pozo de agua viva en este corazón árido, lleno de problemas. Como escuchamos los testimonios hoy, yo solo no puedo, pero tú en mí podemos. Así que el Señor puso ese corazón, ese pozo en tu corazón, lo abrió para que otros puedan beber de las aguas que salen de ti, para que la familia pueda beber y aún nuestras necesidades sean satisfechas. ¿Está entendiendo lo que el Señor te quiere decir? Gracias, Señor. Los hombres de Sec, los hombres que cavaron ese pozo, son hombres que se ocupan de las cosas del Señor. Pero hay problemas y tienen que enfrentarlas. El pozo Sitna es el segundo, es el pozo de la oposición, el pozo de la enemistad. El 26-21 de Génesis, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Cuando Isaac comenzó a ser bendecido, vinieron los problemas. Cuando Isaac comenzó a ver la mano del Señor moviéndose en favor de él, despertó la envidia
y la oposición de otros. En medio de la crisis tenemos que aprender a ser como Él, vivir bajo la gracia del Señor. Cuando uno tiene oposición, escucha bien, y muchos de ustedes tienen oposiciones, es porque una gran bendición se les viene. Parece que hay muchos que están pasando por oposiciones acá. Porque el Señor te está diciendo una gran bendición. Escuchen, el sermón de Mario el otro día hablando de la flecha. A veces decimos, retroceder ni para tomar impulso. Pero a veces no sos vos el que retrocede, es Dios el que te hace tensar el arco de la vida. Entonces sos como esa flecha que te están tensando el arco. Preguntale a tu compañero, ¿te están tensando el arco? Como que te vas para atrás, y como dijo él, te alejas del objetivo. Pero el Señor te está tensando porque Dios, cuando te libere y te suelte, vas a llegar muy lejos.